¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana hemos pasado por momentos tremendamente difíciles? ¿Sí? Sí, ¿no, verdad? Creo que todos hemos pasado por momentos duros, momentos que a veces no hemos podido ver solución a ese problema, a esa dificultad. No hemos podido ver la salida, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos acá hemos podido salir victoriosos en medio de las dificultades, en medio de los problemas? Es porque Dios siempre ha estado con nosotros, ¿no es cierto? Y muchas veces Dios nos ha sorprendido en esas dificultades, ¿verdad? Que cuando muchas veces no hemos tenido el dinero que necesitamos para pagar nuestras necesidades, ¿verdad? O para poder pagar la medicina o el estudio de nuestros hijos, o para comprar la comida, Dios nos ha sorprendido, ¿verdad? Y alguien por allí nos ha traído unos víveres, o por allí nos ha dado una ofrenda. En fin, Dios nos sorprende a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y sobre todo en esos momentos especiales, cuando nos va mal, Dios nos da una salida. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es que Dios nos da una salida? Es porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está con usted, Dios está conmigo. Y es por eso que vemos, ¿no?, aquellos milagros que de pronto nos parece tan imposible, pero Dios está ahí. Y la historia de la Navidad, o de la natividad, ¿no?, del nacimiento, pues tuvo que pasar por un momento muy difícil. Antes de que Jesús naciera, no es que, ay, qué lindo, ¿no?, como estamos ahora, va a nacer, o recordamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y todos estamos corriendo a comprar regalos, y que los caramelos, y estamos en esto, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando, días antes que naciera Jesús, en el advenimiento, muchas cosas pasaron. Mucha dificultad atravesaron José y María. Y hubieron muchas sorpresas. Tal vez hubo desilusión. En esta historia que vamos a leerla, pues nos encontramos con un momento un poquito crítico antes que nazca el Salvador. No era algo así tan fácil, tan sencillo. Algo pasó. Y por eso vamos a abrir nuestra Biblia para verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. ¿Cómo es que fue el nacimiento del Salvador? Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Así que, si están ya conmigo en la cita bíblica, les invito a ponerse en pie, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y Jesús significa Salvador, el Salvador. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús el Salvador. Dios con nosotros está para salvarnos. Tome asiento, por favor. En esta mañana quiero hablar un poquito sobre un personaje que muy poco se habla en la Biblia, que tal vez ustedes dirán: ¿y qué pasó con José? ¿Qué pasó con el papá? Bueno, la Biblia no habla mucho de él. Tal vez murió antes de que Jesús muriera, ¿verdad? Por eso es que encontramos ya en la muerte, en la crucifixión de Jesús, solo estaba María. Pero, ¿qué dice la Biblia en el versículo 16? ¿Quién era José? Dice que era descendiente de David. En el Evangelio de Mateo, ¿sí?, el que estuvimos leyendo, pues habla la genealogía de José. ¿De dónde vino José? ¿Cierto? Y ahí viene todo. Del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, o del papá, del papá, del papá, de José. Pero si usted se va a Lucas, ¿no?, va a encontrar otros nombres. Y usted se va a tratar de, o va a decir, la Biblia se contradice. Pero en Mateo va a hablar de la genealogía de José, mientras que en Lucas habla de la genealogía de María. Y usted va a ver allí que dice José, hijo de Elí, ¿verdad? ¿Quién era Elí? Elí era el suegro de José, o sea, el papá de María, ¿verdad? Y antiguamente, bueno, hasta ahora, porque cuando mi suegro vivía, yo a mi suegro le decía padre, lo tenía como mi papá. Entonces, exactamente, el suegro se convertía como un papá para el yerno, y por eso dice hijo de Elí, por no decir yerno, ¿no es cierto? Entonces, para estar un poquito claro sobre esto, para que no nos confundamos, las genealogías eran muy importantes para el pueblo judío, ¿sí?, porque sin ellas no podían demostrar que pertenecían a alguna de las 12 tribus, ¿verdad? Y así, si ellos demostraban que pertenecían a alguna de las 12 tribus, ellos también podían disfrutar de la herencia. Por eso también es que dice que José era hijo de David, pero María también venía, ¿no?, de la descendencia de David.
¿Qué podemos saber de José? Que José era carpintero, ¿verdad? Por eso le decían a Jesús, el hijo de carpintero. José tenía un estatus económico muy humilde, ¿no? Pero en el Evangelio, según Mateo, habla o lo define a José como un hombre justo. No sé si usted lo leyó, ¿verdad? En otras versiones, esta palabra justo quiere decir una persona correcta, una persona que hacía el bien, una persona que obedecía a cabalidad las normas que Dios ponía. Era una persona que demostraba el amor de Dios. Por eso el mensaje en esta mañana, pues, es características que Dios está con nosotros. Y vamos a ver características de cómo es que Dios estaba con José. José fue el papá terrenal, digamos así, de Jesucristo, de Jesús. Porque tenía que haber la familia, ¿verdad? La familia, se debía ver la familia aquí en la tierra. Y por eso es muy importante que nosotros debamos conservar, mantener la familia. Y el día de hoy yo me siento muy bendecido, muy alegre, porque toda mi familia está acá, ¿sí? Están mis hijos, para mí es una alegría, ¿no? Y es importante la familia, es importante. Pero, ¿qué características demostraba José? ¿Qué características de que Dios estaba con él? Y ahí vamos a ir, ¿no es cierto? Mientras usted va leyendo en el texto, dice que José estaba, ¿qué? Desposado con María. Vamos a ver la primera característica, el amor que demostraba José hacia su prójimo. José estaba desposado con María. ¿Qué significa esto? En aquellos tiempos, aunque ya lo hemos conversado alguna vez, en aquellos tiempos el estar desposado significa haber estado casado, pero lo que llamamos ahora estar casado por lo civil, ya, más o menos así. Tenía que, mientras estaban casados por lo civil, para que usted me entienda, el esposo no podía todavía tener la unidad o tener relaciones sexuales con la esposa, porque tenía que haber el matrimonio eclesiástico, digámoslo así, para que entendamos en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces José y María estaban casados, estaban desposados. Y en ese tiempo, mientras estaban desposados, tenía que pasar un año, ¿sí? Un año para que pudieran tener la boda eclesiástica. Y en ese año las familias se conocían, en ese año compartían la cultura, compartían, no sé, tenían su tiempo social, ¿no? Su tiempo religioso, en fin, compartían las familias, se conocían. Y cuando pasaba el año, pues allí el novio hacía la fiesta, de acuerdo a la
situación económica también. Creo que es algo muy parecido a lo nuestro, sino que nosotros no esperamos un año. A veces con el matrimonio civil quedamos y ahí está. Pero los que hemos tenido la oportunidad de casarnos en lo eclesiástico, pues hemos esperado 3 días, una semana, ¿verdad? A veces un mes para llegar a la boda eclesiástica. Entonces, en ese tiempo, en ese año, mientras José esperaba, por ahí llegó una sorpresa, ¿cierto? Su esposa, ¿no? Bueno, aquí no lo menciona, pero en los otros textos sí. Así que María está embarazada. Se entera que María está embarazada. Varones, ¿qué usted haría si se enterara que en el tiempo, cuando usted ya se casó por lo civil, pero usted no ha topado a su esposa para nada, y le dice, estoy embarazada? ¿Y ahora? Qué momento difícil, ¿no? Qué duro. Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si mi esposa me decía eso? Es que fue el Espíritu Santo. No sé. Y tal vez José estaría en esa misma posición, pensando, orando, diciendo, me dice que es el Espíritu Santo, pero ¿qué será? Pero sin embargo, José era un hombre que justo, un hombre correcto, y dice que no quería difamarla, no quería dañar, no quería hacer daño a María. La ley antiguamente mandaba que si una mujer era sorprendida en adulterio, pues tenía que morir apedreada. Pero aquí veo, no, José amaba a María, que no quiso que le hicieran daño, y por eso él dijo, mejor me voy a hacer un ladito, porque él tenía, de acuerdo a la ley, el derecho de darle una carta de divorcio, y con eso, ¿quién iba a pasar vergüenza? Era María. Él seguía tranquilo, feliz de la vida, ¿verdad? Pero no quiso hacerle daño, no quiso dañar la reputación de María. Y por eso digo yo, José demostró que tenía a Dios con él. Su actitud reflejó esa característica de Dios. Dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y ese amor, de ese amor aprendió José. Y tuvo misericordia por María. Y por esa misericordia no quiso difamarla, no quiso dañarla, no quiso hacer daño a María. Y es ese mismo amor incondicional que Dios nos da a cada uno de nosotros. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ponga su nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Edwin, a Rita, ¿no? A José, a cada uno de ustedes. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que si Edwin
cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor de Dios para la humanidad, de no querer que caiga la justicia en nosotros, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que tiene que condenar el pecado, tiene que castigar al pecador, porque dice la Biblia que no dejará justo, no dejará justo al culpable, sino que tendrá que castigarlo. Pero la misericordia y el amor de Dios hace que Él se hizo hombre y vino a este mundo para dar su vida por nosotros, para darnos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Se ha puesto a pensar qué es la vida eterna? ¿Que voy a vivir por largos años? ¿Voy a vivir por la eternidad? Vaya a su Biblia, Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Dice el texto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios, al verdadero Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos un diferente Dios. Ese Dios llamado dinero, ese Dios llamado trabajo, ese Dios llamado hijos, ese Dios llamado los placeres de la carne. Pero eso no es la vida eterna. La vida eterna es conocer a ese Dios verdadero y conocer a Jesucristo. ¿Usted conoce ya a Jesucristo? Porque si no conoce a Jesucristo, usted no tiene la vida eterna. Dice el texto. Porque si usted no tiene a Cristo en su vida, Dios no está con usted. Porque Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y José demostró esto, que Dios estaba con él. Mi querido hermano, amigo, si usted desea llenarse de ese amor por el cual tenía también José, que se demostró a su prójimo, que no quiso dañarla, que no quiso difamarla, solamente le animo que se acerque a Dios, que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted va a ver los resultados en su vida. Y cuando Cristo está en nuestra vida hay cambios, ¿verdad? Si usted antes se enojaba mucho, bueno, ya se va a enojar un poquito menos, ¿verdad? No le codee, tranquilo, ¿no? Dice la palabra, si usted antes hurtaba, ya no hurte más. Si usted antes hacía lo malo, ya no lo siga haciendo. Porque cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Emmanuel, a Dios en nuestra vida, damos un testimonio de vida. Y eso es lo que estaba haciendo José. Daba testimonio de que Dios estaba con él. La segunda característica, podemos ver la prudencia. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, él no le dijo, bueno, ya, entonces ahí te quedas, yo no sé, ya. Y no le hizo ningún relajo ni nada. Fue prudente. Cayó. En momentos difíciles como estos, o en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Somos prudentes?
nos callamos. Yo a veces exploto, ¿sí? No soy muy prudente a veces. Me falta. Y mis hijos saben muy bien. Y cuando veníamos ahí conversando con mi esposa, digo, no voy a tocar muchas cosas porque aquí están mis hijos. Pero sí, falta en mi vida. No sé usted. Si somos muy explosivos, no tenemos paciencia. Pero dice que José se quedó pensando en esto. No estuvo apresurado a tomar una decisión. Fue prudente. No hizo de pronto lo que cualquier ser humano hubiese hecho. Tranquilamente podía haber dicho, ahí te quedas. Sino que más bien fue prudente. Y la prudencia le libró de cometer un error. La prudencia le ayudó para que Él sea el Padre del Salvador del mundo. Nuestra impaciencia puede llevarnos a tomar malas decisiones. Malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por momentos tan difíciles por nuestras malas decisiones? Es que el pastor me vio mal, me fui de la iglesia y me voy al mundo a veces. O es que mi esposo no me tiene la ropa planchada o la comida, no sé, me voy de la casa. Y así tomamos una mala actitud, no somos prudentes y luego estamos sufriendo. Tenemos consecuencias de nuestros pecados. En la desesperación que muchas veces nosotros tenemos en lo económico, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios. O estamos yendo al banco a endeudarnos, la tarjeta o a veces el chulquero. Muchas veces tenemos a un Dios bombero, a un Dios que nos sirve para apagar el fuego en ese momento, a un Dios que solamente lo tenemos para que satisfaga nuestra necesidad, pero luego nos olvidamos de Dios. O sea, creemos momentáneamente o ponemos fe en Dios momentáneamente. Cuando estamos mal con nuestra salud, vamos y ahí sí nos acercamos a Dios. Cuando Dios en su misericordia nos sana, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Cuando estamos en la dificultad económica, Señor, por favor, provee un trabajo que pueda salir de esta situación. Dios nos provee el trabajo, empezamos a ganar dinero y nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos que viajar, salir, ahora que ya los chicos están en vacaciones, tal vez muchos ya no vendrán al culto porque se irán de vacaciones y está muy bien. Pero ahí pedimos, Dios, llévame con bien, y en su misericordia Dios nos lleva con bien, nos trae con bien, pero luego nos olvidamos de Dios. Ese es un Dios bombero, que lo tenemos solamente para nuestra necesidad. Y sabe que esa no es una verdadera fe. Esa es una fe momentánea, una fe pasajera. Pero ¿qué es la verdadera fe? Es creer en Él, aunque esté
pasando necesidad, aunque esté enfermo, aunque esté en dificultades, confiar solamente en Él. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es creer? Porque si usted pregunta a alguien, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, yo sí creo. Pero déjeme decirle algo, los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted cree en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Creer en Dios es poner toda mi confianza en Él y saber que Él va a obrar en mi vida, porque Jesús es el Emmanuel, es el Dios que está conmigo, es el Dios que no me va a dejar, el que no me va a fallar, el que no me va a defraudar, es el que va a estar siempre conmigo a mi lado. Por eso, mi querido hermano, tome una buena decisión. No tome decisiones a la ligera. Tome su decisión por Cristo. Él es el único fiel en su vida. Jóvenes, busquen de Jesucristo mientras puedan. Mientras, ahora que están empezando a desarrollar su vida, busquen de Cristo, para que cuando sean ya adultos, cuando estén de la edad de su pastor, ya viejitos ahí, no se van a apartar de Él. Y la tercera característica que podemos ver en José fue la obediencia. Dice que el ángel, no el hermano que se llama ángel, sino el ángel de Dios, le habló en sueños. ¿Y qué le dijo? No temas, no temas. O sea, quita esa duda que tenías de María. Ella te fue fiel, en otras palabras. Ella te sigue siendo fiel, porque el hijo que está en su vientre es el Hijo de Dios, es el que va a salvar al mundo. Y cuando él despertó, no hizo nada, sino que le obedeció. Sabe que Dios en nuestra vida usa también ángeles para hablarnos, para decirnos lo que Él quiere que hagamos. Utiliza los medios, las formas, las maneras para hablarnos, para corregirnos. Pero a veces nos hacemos los locos, nos hacemos los sordos. Y no le obedecemos. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Cuando nosotros no buscamos de corazón a Dios, van a venir consecuencias. Cuando tomamos a la ligera a Dios, van a venir consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no oímos y porque no nos decidimos. O sea,
nos hacemos los sordos. Salmos 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si tan solo fuésemos esas personas que oímos la voz de Dios, nuestras oraciones serían contestadas así. Pero a veces nuestras oraciones no son contestadas porque no estamos buscando de Dios, porque no estamos oyendo lo que Él quiere decirnos. Y a veces usa a personas para hablarnos de Dios, pero nosotros nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos. Y como decían ahí los apóstoles, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Sí, es a nosotros que Dios nos habla para cambiar nuestra mala actitud, nuestra mala forma de ser, nuestra mala forma de caminar en el día a día. Que con nuestra vida y nuestro testimonio reflejemos que tenemos a Dios en nuestra vida, en el trabajo, en la casa, con nuestros amigos. Si ustedes me tienen ahí en sus contactos, hoy día subí algunos mensajecitos que me parecieron muy importantes a mi estado. Y me pareció tan lindo una niña de, no sé, unos 6 años ahí, predicando sobre qué es andar en la carne, qué es andar en Dios. Y decía ella que si Cristo está en nuestra vida, tenemos que ser diferentes con nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conversar. Tiene que ser diferentes como hijos de Dios. Véanla, ahí en mi estado está una niña de 6 años. Por eso, hermanos, es el tiempo de cambiar, creo yo. Que se refleje que el Emmanuel está con nosotros, ¿verdad? Porque si no, no estamos reflejando que Dios está con nosotros. Dice Lucas 23:47. A Jesucristo lo veían y le decían: verdaderamente este hombre es justo, verdaderamente este hombre es correcto, verdaderamente este hombre hace lo que tiene que hacer y agrada a Dios. Hermanos, que cuando te vean en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, te digan: verdaderamente este hombre es hijo de Dios, este hombre es justo, es correcto, no se deja nomás y se involucra en las cosas fáciles del mundo. Así que, para terminar, 3 características que nos enseña José: su amor incondicional por el prójimo, por no dañar a los demás; la prudencia, que hace que nosotros no cometamos errores, al contrario, nos ayuda a tomar buenas decisiones; y la obediencia a Dios. José escuchó la voz de Dios y obedeció. Y cuando uno obedece, viene la bendición. Si usted busca en Deuteronomio, allí 29, si no me equivoco, habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Usted allí, léalo. Deuteronomio 28 o 29, uno de los 2 capítulos, ¿no?
allí véalo. ¿Y qué es lo que usted quiere para su vida? ¿La bendición o la maldición? Si quiere la bendición, empiece a obedecer al Señor. ¿Cómo está su relación con Dios ahora? En el taller, el día del viernes a domingo, nos dijeron: de acuerdo cómo está su vida, en una escala del 1 al 10, ¿en qué lugar está usted? De acuerdo cómo está su vida, del 1 al 10, ¿cómo está usted? ¿En el 10 es lo máximo? El 1 es lo menos. ¿En qué lugar está aquí? ¿En un 5? ¿Un 6? ¿Un 4? Le quiero hacer otra pregunta. En este mismo rango, del 1 al 10, si usted involucra a Dios en su vida, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría del 1 al 10? ¿Llegaría al 10? ¿Sí, verdad? ¿Qué prefiere? ¿Vivir una vida mediocre entre el 5? ¿O permitir que Jesucristo entre en su vida y que usted pueda llegar al 10? ¿Qué le gustaría? ¿Por qué no involucra a Dios en su vida? ¿Por qué no deja que Dios empiece a morar en su vida? Que Jesús, el Salvador del mundo, more en su corazón y nos pueda dar la vida eterna. Si usted lo dijo, que si involucra a Dios en su vida va a llegar al 10, yo le invito hoy a que involucre a Dios en su vida. ¿Me parece? Sí, ¿verdad? Vamos a orar.